Antes de ir al texto, mis amados, quisiera que pensáramos en algo, en estos tiempos en el que vivimos hoy en día, y pudiéramos pensar en qué ejemplos de las Escrituras o qué ejemplos de las Escrituras se mencionan para reforzar la importancia de la oración. Si pensáramos un poco en eso y a grosso modo hiciéramos un barrido a través de la Escritura, ¿con qué nos encontraríamos? Y si realmente la oración es importante o no. Permítame enunciarle lo siguiente. Moisés clama a Dios y el mar es dividido. Ana ora y nace Samuel. Asa ora y gana una victoria. Daniel ora y le son reveladas las 70 semanas. Mardoqueo le ordena a Esther que ayune y ore, y Amán muere en la horca que él mismo había mandado levantar para Mardoqueo. Nehemías ora y el corazón del rey se ablanda en un minuto. Elías ora y la lluvia desciende a la tierra. Eliseo ora y el Jordán es dividido. Eliseo ora y un niño resucita. La iglesia ora ardientemente y Pedro es libertado por un ángel. Pablo y Silas oran y cantan y las puertas de la prisión les son abiertas y caen las cadenas de todos los presos. Hay millares de ejemplos que manifiestan el éxito de la oración. El problema radica, mis amados, en que nosotros los seres humanos no sabemos esperar en el Señor. No sabemos esperar en el Señor. En la palabra de Dios se nos enseña la forma para acercarnos a Dios con convicción y entendiendo que todo, absolutamente todo, va a llegar en la medida que el Señor lo disponga en su tiempo y bajo su perfecta voluntad. Dice el Salmo capítulo 27, del 7 al 14, dice la Escritura. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, busquen mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. El título que le he colocado a esta porción de la Escritura es Esperanza en tiempos de angustia.
Vivimos angustias hoy día. Estamos angustiados hoy en día. La situación del país, la situación de otras naciones, la furia de la naturaleza. Y a eso súmele el orgullo del hombre. A eso súmele tanta violencia, desplazamiento forzoso. Y aquí nos quedaríamos todo el resto de la tarde enumerando situaciones adversas que trae angustia a cada uno de nosotros, que trae zozobra. A manera de contexto, y antes de entrar ahí en materia, vamos a analizar esta segunda parte o sección del Salmo. Hace unos días antes di la primera, pero vamos a colocarnos en contexto. Todo el Salmo nos lleva a comprender una declaración de confianza por parte del salmista. Este Salmo hace parte del libro número 1 de los Salmos, y valga la redundancia, porque hay 5 divisiones. Es un salmo de lamento, aunque en la primera sección vimos una total alabanza y confianza del salmista en el Señor, y es atribuido a David. Este salmo, mis amados, expresa el profundo deseo de David para estar en la presencia de Dios y contemplar su belleza. Al entrar, o más bien al enfrentar luchas y debilidades, buscar la presencia de Dios nos brindará consuelo, nos brindará claridad y podremos sobreponernos a estos tiempos de incertidumbre. ¿Solo en dónde? En la presencia de Dios. Notemos cómo David inicia el Salmo. Versículo 1 al 3 dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. ¿Notan el tono de alabanza y confianza en el salmista? Ese tono de tranquilidad, porque su confianza está puesta en el Señor. Mis amados, después de esta declaración de confianza, usted puede notar que David nos insta a entrar en la presencia de Dios de una manera muy particular. El texto muestra cómo David tenía que entrar a la presencia del Señor, o él veía la forma más correcta de entrar a la presencia del Señor. David tenía un anhelo por su presencia, pedía y se esforzaba por conseguir lo que deseaba. David quería contemplar la presencia de Dios, o sea, percibía con atención y dirigía la mirada hacia el Señor. Dicho de otra forma, David se deleitaba en el Señor. Pero David también quería meditar en su presencia. Para David lo principal era vivir en la presencia de Dios, y lo más importante, para su propósito. ¿De dónde hemos dicho todo esto? No lo digo yo, lo dice el versículo 4. Estas son las palabras de David: una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor
y para meditar en su templo. Mis amados hermanos, con esto en mente, con este contexto en mente, nos preparamos para adentrarnos en esta segunda parte del Salmo, esperanza en tiempos de angustia. Y lo primero que hace David ahí es, inicia una oración. Y en primer lugar él dice, escucha, Señor, mi clamor. Escucha, Señor, mi clamor. Ese es el primer punto que vamos a desglosar en este momento. Versículos 7 al 9. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, busquen mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda, no me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Es bien interesante cómo David se dirige al Señor. Es bien interesante las palabras que David dice al Señor. Iniciando el Salmo, como bien lo vimos hace un momento, David se presenta al Señor con confianza. David se presenta al Señor con gozo, a pesar de sus adversarios, como dice la Escritura, que lo persiguen y le amenazan de muerte. En esta parte que iniciamos del Salmo, en este preciso momento, el tono de David cambia. El tono de su voz cambia totalmente. David ora angustiosamente ante Dios. ¿Y cómo lo hace? Suplicando por una respuesta. ¿Ha orado usted al Señor suplicando una respuesta? Esto es lo que está haciendo David. Y por lo que nos muestra el texto, da a entender que la respuesta del parte del Señor no había sido inmediata ante su necesidad. Y su oración, la oración de David, era ferviente. Era una oración intensa. Por favor, había una súplica, había un lamento. Tú dices, busquen mi rostro. Y él dice, yo he buscado tu rostro. Su oración, hermano, es un derramamiento de su corazón. David acude, en esta primera sesión, David está acudiendo al conocimiento que él tiene de Dios mismo. Hemos de saber cuando oremos que hay textos bíblicos para apoyarnos. Y eso fue lo que hizo David. David se apoyó en la misma Escritura. El Salmo capítulo 105, versículo 4 dice, busquen al Señor y su fortaleza. Busquen su rostro continuamente. ¿Qué está haciendo David? Está buscando al Señor y su fortaleza. ¿Qué está haciendo David? Está buscando su rostro continuamente. Y no es para ver cómo es el Señor, quiere estar ahí en su presencia. Amós, capítulo 5, versículo 6, la parte ahí iniciando dice, busquen al Señor y vivirán. Y vivirán. ¿A quién tenemos que buscar? Dice David. Al Señor. Es el único al cual podemos acudir en tiempos de angustia,
En el Señor hay esperanza. En el Señor hay paz. En el Señor hay gozo. Y David no va en sus propias fuerzas. David se apoya en la palabra. Y con una negativa David está diciéndole al Señor todo lo que él necesita para seguir adelante. Con unas negativas David está diciéndole al Señor la necesidad tan grande que él tiene de su presencia en la vida de él mismo. ¿Y cómo lo dice el texto? Con esas negativas: no escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Y además de eso le dice: no me abandones. No escondas tu rostro, te necesito. No rechaces con ira, anhelo tu presencia constante. No me abandones nuevamente, te necesito en mi vida. Con estas negativas, mis amados, lo único que David está haciendo ahí es que está reconociendo que él es un hombre que cometía muchos errores, como los comete usted y como los cometo yo. Es un hombre lleno de errores, buscando la presencia de Dios. Es un hombre que quiere hallar una esperanza en tiempos de angustia. Creo que todos sabemos que estamos hablando no de un simple David, sino del rey David. Constantemente iba a las guerras, tenía sus batallas. Entonces es un hombre que tiene muchos enemigos. Es un hombre que es acechado en peligro de muerte. Por allá en el libro de Samuel usted va a encontrar cómo Saúl perseguía a David, cómo le persiguió hasta lo último, hasta que se cansó. Y aunque David tuvo a Saúl ahí para darle muerte, sus palabras de respeto fueron: nunca yo levante mi mano contra el ungido del Señor. ¿Qué hizo David? Le dejó todo al Señor. ¿Qué hace usted cuando se siente perseguido? ¿Qué hago yo cuando me siento perseguido, acechado? Quizás doy un giro, digo: a ver, póngala como quiera. ¿Cómo es? ¿Qué hizo David? El Señor. Mi esperanza está en el Señor. Nunca yo levante mi mano contra el ungido. Y sus siervos le decían: míralo ahí lo tienes, acábalo. Así no es. David es diferente. David no solo reconoció sus errores, sus faltas ante el Señor. David tenía algo bien particular que a veces usted y yo lo dejamos de hacer, o quizás muchas veces no lo hemos hecho. David, a pesar de sus errores, tenía algo bien especial: buscaba refugiarse en Dios, siempre. De hecho, por eso la Biblia dice que es un hombre conforme al corazón de Dios. Se equivocaba y pecaba, pero ahí iba donde el Señor: perdóname. Ahí iba donde el Señor arrepentido. Ahí iba donde el Señor a decirle: tú eres el Dios de mi salvación. Tú eres mi auxilio, mi socorro. Tú eres mi protector. Por lo tanto, como mi confianza está puesta en ti. Mire lo que dice David en el versículo 10. Dice ahí la Escritura: porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Todo un proceso de alabanza que desciende para sostenerse en este versículo, donde David está declarando que
aunque le hayan abandonado, el Señor ¿qué? Le recogerá. Nótese que el texto no está diciendo mis padres me abandonaron, no. Dice, aunque me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Esa era la seguridad del salmista. No traje ahí el texto, pero Isaías 49:15 dice, ¿podrá alguna mujer, o parafraseando, podrá alguna mujer olvidarse de su hijo? ¿Habrá alguna mujer que abandone al hijo de sus entrañas? Dice Isaías. Pero la respuesta es, con todo esto, el Señor te recogerá. ¿Será que hoy en día hay mujeres que abandonan sus hijos? En estos días creo haber escuchado que una mujer dejó un niño abandonado, no sé si al lado del río Medellín o por ahí, un bebé. Eso es lo que está diciendo David. Aunque haya sido muy pequeño o ya hacía mi edad, me hayan abandonado mis padres, con todo eso el Señor me recogerá. Y esa es la seguridad del salmista. ¿Cuál es nuestra seguridad, hermanos? ¿Cuál es nuestra esperanza en tiempos de angustia? ¿Por qué estás angustiado hoy? ¿Por qué estamos hoy angustiados? En esta primera parte donde hay un clamor, escucha mi oración, Señor, o escucha mi clamor, Señor. En esta primera parte, el salmista David nos está enseñando que en su interior, en su vida, hay convicción, hay carácter, hay seguridad en el Señor. Y eso es lo que usted y yo necesitamos hoy en día, porque somos muy dados a desfallecer fácilmente. Hay un hombre llamado R.A. Torrey, quien fue pastor, escritor y educador, y él dice unas palabras muy significativas frente a lo que estamos tratando en esta hora. Este hombre dice, para que una oración esté dirigida realmente a Dios, tiene que haber un acercamiento definido y consciente a Dios cuando oramos. Es preciso, pues, que tengamos una comprensión clara y viva de que Dios se inclina a nosotros y nos escucha mientras oramos. Tremendas palabras. Cuando usted y yo pronunciamos algo, ya el Señor lo sabía. Cuando usted le dice a su pastor, a su líder, mire, ore por mí. O cuando usted mismo y yo oramos y después decimos, ¿será que el Señor sí me va a conceder esta petición? Déjame decirte que ya el Señor lo sabía, porque Él conoce tu corazón y el mío. Entonces, según lo que nos dice este hombre, es preciso que tengamos una comprensión clara de quién es Dios y que sepamos que Él inclina todo su ser, su rostro, su oído a su oración y a la mía. Y en eso tiene que descansar nuestra confianza. Entonces, mis amados, podemos llegar a una conclusión en cuanto a esta primera parte. La oración es el medio eficaz para acercarnos al Padre. Pues que me da mucha pereza orar, es que no me gusta. Es la única forma de hablar con Dios, de hablar. Porque de escucharlo leo su palabra. Pero si tú quieres hablar con Dios, ahí sí, tienes que orar.
tienes que hablar, tienes que modular. Y aunque se conecte todo tu ser, tienes que expresar. Mis amados, en su contexto, aprendemos que antes de iniciar esta oración, ¿qué hizo David? David presentó o preparó todo un escenario, preparó el ambiente, todo un escenario porque él tenía un deseo intenso de deleitarse con el Señor. Porque él en ese escenario expresó gratitud. Él ahí preparó un ambiente donde expresó confianza y alabanza al Señor. El Señor es mi luz y mi fortaleza. ¿De quién temeré? Él preparó todo ese escenario porque sabía muy bien quién lo estaba escuchando, quién estaba delante de él. La ironía de la vida, mis amados, es que usted y yo tenemos que pensar en lo siguiente. Tú y yo no podemos entrar violentamente en la presencia de Dios para expresar nuestra queja. No podemos irrumpir de buenas a primeras para hablarle al Señor de cualquier manera. Déjeme decirle que el Señor merece respeto. El Señor es digno de alabanza y adoración. Todo le pertenece a Él. Y lo más interesante es que lo tenemos que reconocer. A veces vamos a orar y pasamos como pasa cualquier animalito por toda la sala de la casa. Y vamos de una y le decimos todo lo que queremos al Señor. Pero David nos está enseñando que él preparó un ambiente. Él rindió alabanza y adoración. Amados, el Señor, escúcheme bien esto, mis amados, el Señor sabe y conoce tu situación y la mía. Nadie más que Él la conoce. Sabes si quizás estás sufriendo o estás destruido por dificultades con tu familia. Sabes si conoce si sufres. Él conoce si sufres por las diferencias de creencia, si tú estás sufriendo en tu casa, en la empresa o donde quiera que tú estés, y sabes si sufres porque crees en el Evangelio. Él sabe todo eso. Él sabe todas estas dificultades. Él sabe que estás destruido porque hay problemas en tu familia. Mis amados, Él sabe si estás destrozado porque en nuestros hogares y en nuestras familias algunos están atrapados en el vicio de las drogas, del alcohol o de cuanto pecado hay. Él sabe si tú estás angustiado o yo por esto. Él conoce todo eso. Cualquier vicio que haya en alguno de nuestros familiares es motivo de oración y nos angustia y nos acongoja y trae tristeza a nuestras vidas, pero Él lo sabe todo. ¿Sabe si muchos de los acá presentes, conocidos o aquellos que nos escuchan a través de las redes, en este momento han experimentado el abandono de sus padres? Él sabe todo eso. Sabe si te han abandonado tus familiares, si te han abandonado tus hijos. ¿Y sabe qué puedes hacer en esta hora? Lo que hizo David. No lo dudes. Acércate al Señor y Él te recogerá. Él te dará el trato que tú necesitas, porque Él fue el que te creó. Él es tu creador. Él te va a dar el trato que tú necesitas. Solo tienes que decidirte, ir a su presencia. Pero nótese esto, hermanos. No es ir a su presencia mientras pasa la necesidad. Recibí el empleo, me olvido del Señor. Recibí una sanidad,
no vuelvo a los pies del Señor. Recibí lo que haya recibido, me olvido del Señor. Descansamos y confiamos en que esas personas no están aquí, los que se olvidan fácil del Señor. Son otros por ahí. No nos queremos olvidar del Señor. No es solamente mientras pasa la necesidad, como lo acabo de decir. Debe ser un hábito constante. Debe ser un disfrute con Él, un disfrute en su presencia. Eso es lo que nos debe de mover. Dice la Escritura en Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Es que yo soy muy malo o muy mala. Le he fallado mucho al Señor. ¿Qué dice el Señor? Búsquenme mientras puedo ser hallado. ¿Qué dijo David? Tú dijiste, busquen mi rostro. Y déjame decirte, Señor, que yo lo he buscado. He buscado tu presencia. ¿Qué nos está diciendo el Señor en esta hora? Busquen mi rostro. Necesitan esperanza en tiempos de angustia. Busquen mi rostro. Él no nos está mandando a otra parte. Solo nos está diciendo, búsquenme a mí. Reflexionemos en esto, mis amados. A pesar de las dificultades que enfrentemos, debemos aferrarnos a la esperanza y a la confianza, y además de eso, a esa protección y salvación de Dios. Allá tenemos que aferrarnos. ¿Dónde voy? Ya la Escritura nos está diciendo, aferrémonos con esperanza, confianza y con la convicción de que hay una protección y salvación divina. David no solamente dijo, escucha mi clamor, Señor. No, él en una segunda parte dice, guía mis pasos, Señor. Y aquí es bien interesante que analicemos todo esto. Somos muy buenos y muy dados para pedirle al Señor cosas, pero somos negligentes y tardos para continuar en su camino. A veces ni siquiera nos detenemos a decirle que sea Él mismo el que guíe nuestros pasos. Pero debemos de entender que en David era ya una constante en su vida pedirle dirección al Señor en cuanto al camino que debía tomar. David nos está enseñando que él quería en todo momento depender del Señor. Verso 11 y 12 dice, Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Notan la angustia de David. Ahí podemos notar que era un hombre que, aunque nos está diciendo ahí hasta lo que llevamos del Salmo 27, que su confianza y su fortaleza está en el Señor, ahora le está diciendo, Señor, guía mis pasos, guárdame. Hay personas que quieren hacerme daño.
Hay hombres que respiran violencia contra mí, pero yo quiero ser dirigido por ti. ¿Qué dijo David ahí? Enséñame y guíame. Mis amados, David está utilizando dos verbos que cuando uno los investiga en el original, estos dos verbos juntándolos están indicando que David le está pidiendo al Señor que lo instruya. Le está diciendo al Señor que le imparta conocimiento para él poder ser guiado con buena conducta, porque hay personas malas que quieren hacerle daño, pero él le está diciendo, guíame por el camino que tú decides, ayúdame a guardar una buena conducta. Es una oración ferviente que hace David, es una súplica a Dios diciéndole, por favor, no me abandones. Y le pide que lo guíe ante el acecho de sus enemigos. A pesar de su angustia, ¿qué hace David? Coloca su mirada en la intervención divina y le dice, quiero que me fortalezcas. Quiere ser fortalecido en Él, en el Señor. El Salmo 5:8 dice, Señor, guía en tu justicia o guíame en tu justicia por causa de mis enemigos. Allana delante de mí tu camino. Muéstrame por dónde debo de andar. Pero el 26:12, el mismo Salmo dice, sobre tierra firme está mi pie. En las congregaciones bendeciré al Señor. Necesito que me guíes, necesito que me guardes, necesito que me protejas, porque en todo tiempo mi anhelo es deleitarme en tu presencia, es contemplar tu hermosura. David le está diciendo a Dios, enséñame y guía mis pasos, porque lo único que quiero es entender tu voluntad, porque lo único que quiero es caminar rectamente y con la seguridad de que tú estás conmigo. David sabe que solo el Señor es el único que puede sacarlo de las situaciones difíciles en su diario caminar. Yo te pregunto, hermano, en esta hora, y hermana y amigo que me escucha, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios que te guiara y dirigiera tus pasos? ¿Cuándo? ¿Ayer? ¿Ahora? Como dice el pastor William, no me conteste, solo piense, pero hágase esta otra pregunta. ¿Has considerado hacer lo que te dicta tu corazón o quieres dejarte guiar por el Señor? ¿Cuántas veces le decimos al Señor que nos guíe y el Señor nos dice es el lado derecho y yo me voy por el izquierdo? ¿Cuántas veces le digo al Señor muéstrame y el Señor me muestra, pero yo digo lo mejor es esto? Amados, puede ser, y esperamos en el Señor que en el momento, los que habemos en este salón y me escuchan, no tengan o no tengamos enemigos que nos persigan, y de pronto no le vemos o no le damos el sentido a este sermón. Puede que no tengamos enemigos que nos persigan para darnos muerte. Puede ser, y esa es la esperanza. Pero quizás, si estés atravesando una situación difícil en tu vida, una situación difícil en tu casa, en la empresa, en la universidad, inclusive en la misma iglesia,
Puedes estar pasando una situación difícil. Quizás has pedido consejo a tu pastor o a un líder espiritual. Y por más consejos que él te ha dado a través de la palabra, tú te sientas y dices, aún no hay respuesta. Aún no satisface mi necesidad. No veo una luz verde, todo es confuso, en que quedé más desubicado que antes de hablar con él. ¿No le ha sucedido eso muchas veces? Hablo con mi pastor o con mi líder y lo único que hace es confrontarme y yo digo, bueno, ¿y entonces? Este es el preciso momento para meditar en lo que dice la Escritura acerca de esos problemas que tanto me agobian. Este es el preciso momento. Mis amados, acércate al Señor con la intención de dejarte enseñar por Él, de dejarte instruir por Él, de dejarte guiar por Él, y no por lo que dicen los mentalistas, no por lo que dicen los brujos, los hechiceros o X persona. Personas malintencionadas que lo único que quieren es sacarte dinero. No te confíes tan fácilmente. Acércate al Señor. Hoy es un día para hacernos preguntas. ¿A qué fuente te estás acercando hoy? ¿A qué fuente? ¿Dónde estás depositando tu confianza? Mis amados, termina el salmista diciendo, versículo 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. ¿Dónde tenemos que ir? Esa es la esperanza en tiempos de angustia, el Señor. El hombre siempre nos va a fallar, Dios nunca nos falla. Bien interesante que finalizando el Salmo, notamos que David una vez más afirma su confianza ¿en quién? En Dios. Se regocija en la esperanza de que el Señor siempre ha estado a su cuidado. Nunca lo ha desamparado, es lo que nos deja ver el salmista. A pesar de todas las situaciones difíciles, adversas, por las que David atravesaba, David era un hombre de convicción, sabía quién era Dios. Nosotros dudamos mucho. Nosotros dudamos mucho en cuanto a quién es Dios. Y a veces nos queda ese sinsabor, ¿será que sí? Pero es este el momento para hacer un pare, girar y decir, voy a creerle al Señor. ¿Cómo nos muestra David que él realmente era un hombre de convicción? Con lo que dice el versículo 13, hubiera yo desmayado si no hubiera creído, allá está afirmando algo, si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Puedes colocar tu nombre, fulano de tal. Me hubiera quedado en la mitad del camino, me hubiera quedado tirado en el camino, si yo no le hubiera creído al Señor en este medio en que me muevo. Pero como en alguna medida le hemos creído al Señor, hoy estamos recibiendo este sermón. Porque en alguna medida David le creyó al Señor, él ha visto la bondad del Señor
sobre su vida, sobre sus pasos. Yo le pregunto, ¿será que usted ha experimentado la bondad de Dios en este diario caminar? La bondad del Señor está ahí siempre, cubriéndonos. Lo que pasa es que nosotros le ignoramos muchas veces. No nos damos a la tarea de ver en qué forma es que el Señor está actuando y por eso viene la queja. Porque nos gusta solo recibir lo que queremos y no lo que necesitamos. El Salmo 31:19 nos afirma más esa bondad de parte del Señor. Dice el Salmo 31:19, cuán grande, no es poquita, cuán grande es tu bondad que has reservado para los que te temen, que has manifestado para los que en ti se refugian, delante de los hijos de los hombres. Así es, hermano y hermana, de que si usted le teme al Señor, así es que de que si usted y yo nos refugiamos en el Señor, le tememos y nos refugiamos, su bondad será grande para con cada uno de nosotros. Es lo que dice el Salmo. Su bondad será grande para con cada uno de nosotros. David terminó este salmo hablándose a sí mismo. Es lo que nos muestra el verso 14. David, hablándose a sí mismo, se dio la respuesta a todo lo que él había dicho. Espera en el Señor. Esto significa, espera con ansia la ocurrencia o la llegada de la respuesta divina. Pero además de eso dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Significa ser o llegar a ser más fuerte del promedio esperado. Así que si usted es fuerte en algo, el Señor le está diciendo un poquito más fuerte, físicamente, espiritualmente, donde tú lo necesites. Es lo que está diciendo ahí el salmista. Coloque su nombre ahí y dígase, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Da un paso más. Mis amados, eso es lo que necesitamos. Y luego dice, ya lo último dice, sí. Y esa coma me indica ahí un receso. Sí. Para luego repetir lo mismo. Espera en el Señor. Significa, no le des más vueltas al asunto. La respuesta fiel, concisa, la tiene el Señor. Por lo tanto, atiende el consejo de la palabra, porque la palabra es la voz de Dios para tu vida y para la mía. Yo anoche ahí meditando en esto decía, todo este meollo, todo este salmo, 14 versículos para tener una respuesta aparentemente simple pero tan profunda. La esperanza en tiempo de angustia es el Señor. Y pare de contar. Esa debe ser mi esperanza. Esperar en el Señor. ¿Cierto que esperar es muy fácil? ¿Cierto que no? No es fácil esperar. Ahora imagínese esto. Vamos a ilustrar esto de la siguiente manera. Pensemos o imaginémonos que quieres verte un programa de televisión preferido. O estás esperando a alguien con quien hace mucho tiempo no te ves, pero
estás en ese deseo. O estás esperando un medio de transporte porque estás de afán. Pero en ese preciso momento te dicen, hay que esperar 20 minutos. ¿Quiénes son buenos aquí para esperar? No pasan 2 minutos y ya sientes ansiedad por la espera. Ya te estás desesperando. Ya miras el reloj, miras a un lado y miras al otro. Y vuelves y miras el reloj. Y esas ansias te carcomen. Durante esos minutos la ansiedad avanza, pero al final te das cuenta que vale la pena o que valió la pena esperar. Miren, mis amados, esperar en el Señor es similar. A veces la espera es difícil, pero el resultado es siempre gratificante. Y es gratificante como cuando ya puedes lograrte ver ese programa de televisión. Es gratificante como cuando puedes ver a lo lejos que ya llega esa persona que hace tiempo no veías y querías ver. Es tan gratificante como cuando ves que ya viene el medio de transporte y se acabó la espera. Quedas boquiabierto, estupefacto. Así es cuando el Señor por fin te da lo que tú necesitas, pero no lo que le estás pidiendo. Porque desafortunadamente lo que más nos satisface es lo que queremos, pero no lo que necesitamos. Ese día tú y yo vamos a quedar asombrados. Entonces, sintetizando esto, hermanos, esperar en el Señor, como dijo alguien por ahí, es difícil. Es difícil. ¿No te has dado cuenta que en su gran mayoría oramos? Todos oramos. Y queremos que cuando termine la última palabra de esa oración, todo esté hecho. Señor, decimos muchos, hoy quiero acercarme a ti y orar. Por favor, escucha mi oración. Pero qué feliz me haría que mañana cuando despierte, todo esté solucionado. Ese esposo infiel o vicioso, transformado. Ese hijo rebelde, arrepentido y con una actitud diferente. Esas deudas saldadas, sano de esa enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Cierto que a veces oramos y queremos que al otro día todo suceda. Ahora, en cuanto a la parte sentimental, Señor, ¿cuándo llegará mi media naranja? Ya como que me está dejando el tren, Señor. Ya como que pasó hace rato y no me di cuenta. Mis amados, sea cual fuere la situación, David, como nosotros o muchos de nosotros o otros personajes bíblicos que yo mencioné al inicio, nos están invitando a esperar en el Señor, a hablarnos a nosotros mismos y decir, sí, espera en el Señor, pues Él nunca falla porque no quiere que usted y yo suframos. Tú y yo sufrimos por nuestras malas decisiones, porque siempre hicimos nuestra voluntad y no la de Dios. Yo quiero, hermanos, que algo nos quede bien claro en esta hora. David se aferró a Dios, al Dios de su salvación. David dijo, el Señor es mi luz y mi fortaleza. Nosotros, tú y yo, nos aferramos a Jesús, la roca firme,
la roca eterna. Cualquiera que sea la circunstancia, podemos y queremos descansar en el Cristo de la gloria, en mi roca firme, en mi fortaleza. Queremos descansar en Él porque Él es nuestra salvación. Jesús es nuestro amigo fiel y Él también sabe cuando tú y yo sufrimos. Él sabe cuando tú y yo estamos destrozados. El Salmo 31:24 dice nuevamente: esfuércense y aliéntese su corazón. ¿Quiénes? Todos ustedes que esperan en el Señor. ¿Espera usted en el Señor? Esfuércese, aliéntese su corazón, deleítese, refúgiese en Él. Él es la única esperanza en tiempos de angustia. Mi amado hermano y hermana y amigo, ¿qué significó para ti el mensaje de que Dios nunca nos abandona, como se expresa en este salmo? ¿Qué ha significado esta palabra para tu vida hoy, 13 de julio del 2025? Creo que la respuesta unánime sería: necesito desesperadamente aprender a confiar y a descansar en el Señor. Esa es mi oración. Y ojalá también sea la tuya. Necesito desesperadamente aprender a confiar y descansar en el Señor. Bendito Dios, Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias. Una vez más, Señor, reconocemos que tu palabra es viva y eficaz. Una vez más reconocemos que tú llegas en el momento preciso. Una vez más reconocemos, Señor, que tú nos darás y nos das lo que necesitamos, no lo que te estamos pidiendo. Ayúdanos, Señor, a confiar, a descansar en ti. Ayúdanos, Señor, a tener convicción. Ayúdanos, Señor, a entender quién es el Dios a quien nos dirigimos. Ayúdanos, Señor, a acercarnos con respeto, con reverencia, con humildad y sobre todo en santidad, Señor. Ayúdanos porque somos hombres, somos seres mortales que constantemente nos equivocamos, pero deseamos buscarte, buscar tu rostro, deseamos refugiarnos en tu presencia.